Si es que había algún problema, ¿quién nos indicaba cómo solucionar el problema? Dirección, y todo era mediante la dirección. Era la máxima autoridad dentro de nuestro colegio, ¿no? Entonces, de ahí podemos plantearnos más o menos qué es la dirección. Y la dirección es una entidad dentro de la organización que se encarga de guiar a su recurso humano, a las personas, hacia los objetivos. Por eso se dice dirección, ¿no? Porque dirige, nos señala el camino por donde tenemos que seguir para llegar a nuestros objetivos. La dirección se tiene que encargar de planificar actividades para llegar a la meta, organizar sus recursos. Dentro de ello, dentro de ese recurso, también el recurso humano para el alcance de metas, ejecutar las actividades planificadas y organizadas y controlar o evaluar. Entonces, decimos que la dirección, principalmente de quién se encarga del recurso humano. Y acá podemos entrar a ver ahora sí qué son las personas en la organización. Primero, queridos colegas, yo les hago una pregunta y nos ponemos a pensar un ratito, ¿ok? Nos ponemos un ratito todos a pensar. ¿Existe alguna organización que pueda funcionar sin recurso humano? ¿Ustedes qué creen? ¿Existe alguna empresa en el mundo que no necesite de mano de obra humana para poder funcionar? ¿Ustedes creen que sí o que no? A ver, los leo a todos, los leo. Por ahí nos dicen no, por ahí no. A ver, alguien de repente que por ahí crea que sí. No, muy bien, no existe ninguna empresa en el mundo que funcione sola. Ninguna empresa que haya partido sola. Todas las empresas, absolutamente todas las organizaciones requieren capital humano. De repente nos dicen, pero por ahí esas empresas de Amazon, de Netflix, por ejemplo, son aplicaciones que funcionan por sí solas. Sí, no porque no hay una persona que no nos atiende en ese instante, significa que detrás de ella no hay un recurso humano. ¿Por qué? ¿Quién programó esas aplicaciones? ¿Quién las creó para empezar? O de repente podemos empezar a pensar, en Japón, en China, ya hay restaurantes, por ejemplo, donde la comida o los mozos ya son hechos por robots, ya no hay trabajadores. Que es cierto, que ya no es un pensamiento futurista, ya no es un pensamiento que tenemos de que va a ser de acá mucho tiempo, no, hoy en día ya existen, ¿no? Empresas en las que son robots los que nos atienden, todo ello, pero detrás de esos robots, ¿quién los fabricó? ¿Quién los programó? Si un día esos robots presentan una falla, ¿quién va a solucionar esas fallas? O podemos partir, esos robots, ¿a quién atienden? ¿Quién es el dueño? Siempre, en toda organización, tiene que haber el recurso humano. Es por eso que decimos que el recurso humano es el corazón de la empresa. ¿Por qué decimos que el recurso humano es el corazón de las organizaciones? No lo decimos porque sea una frase romántica, una frase bonita. No solo por eso lo decimos. ¿Por qué decimos que el recurso humano es el corazón de la organización? Porque nosotros vamos a poner que nosotros, cada persona, cada ser humano, es una organización. Yo les pregunto, ¿yo podré vivir sin un riñón? Si me quitan un riñón, ¿podré vivir? Sí, por ahí nos dicen, claro que sí, Sí, normal puedo vivir, con uno muy bien. y con dos. Sin los dos no. Ajá, sin los dos no, ¿no? Pero si me quitan un riñón, normal puedo vivir, ¿no? Si me quitan la mitad de mi hígado, ¿podré vivir normal? ¿Podré vivir? Sí, claro. Claro que sí, si me quitan la mitad del hígado, normal. Si me quitan el estómago, como las cirugías bariátricas que hoy en día conocemos, ¿no? ¿Podré vivir si me quitan el estómago? Sí, Mm, normal, puedo vivir. Hoy en día está de moda, ¿no? Está muy de moda las cirugías bariátricas que nos quitan el estómago para bajar de peso. Ahora yo les pregunto, si les quito la mitad de su corazón, ¿podrán vivir?
Moriríamos. Moriría, ¿no? No. Si les quito el corazón, lógico, no mueren, ¿no? Yo puedo vivir sin con mis riñones incompletos, puedo vivir con puedo vivir con la mitad de mi hígado y la mitad de mi páncreas, sin estómago, hasta con un pulmón puedo vivir. Pero yo me quitan la mitad de mi corazón, muero. Sin corazón, muero. Incluso cuando hay muerte cerebral, cuando el cerebro deja de funcionar, cuando a la persona oficialmente se le declara muerta, cuando es el corazón el que ya deja de latir. Ahí oficialmente se considera la persona muerta, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos que la organización, perdón, que el recurso humano es el corazón de la A las empresa? 8 será, pero Porque sí. la empresa sin su corazón se muere. La empresa sin su recurso humano, sin sus trabajadores, se muere. A ver si apagamos los micritos, por favor. A ver, que estimado Carlos, si nos puede apoyar, por favor, con algunos micritos que están perdidos, que están prendidos, perdón. Listo. ¿Por qué? Porque el recurso humano perdón, porque la empresa sin su recurso humano se muere. Si la persona sin su corazón se muere, la empresa sin el recurso humano se muere. Si este recurso humano, a ver, querida Dale, y creo que estamos, por favor, si podemos apagar el micro, muchas gracias, estimada. La empresa, si su corazón está enfermo, es decir, si sus recursos humanos están mal, no trabajan bien, se va a enfermar la empresa. Todo lo que haga el personal siempre se va a perdón, todo lo que logre la empresa siempre se va a deber a su recurso humano. El éxito de una organización siempre, siempre es gracias al recurso humano. Podemos ver, esta organización ha logrado fama porque ha logrado posicionarse, porque ha hecho un buen proceso de marketing. Bien, ¿quiénes están detrás de ese proceso de marketing? Un grupo de trabajo, su recurso humano. Entonces, dentro de una organización, lo más importante es el recurso humano. Acá podemos ver la definición, ¿no? Las organizaciones necesitan de las personas para poder existir y las personas también necesitan de ellas recíprocamente. Antes se tenía la idea errada de que el trabajador dependía de la organización, ¿no? Y como que la organización nos hacía un favor en contratarnos, en tenernos laborando ahí. Hoy en día ya sabemos que ese pensamiento es retrógrado, es antiguo. Hoy en día existe una dependencia mutua. La organización depende tanto de sus trabajadores como sus trabajadores dependen de la organización. La organización depende de sus trabajadores porque ya hemos dicho, sin su recurso humano se muere, sin su personal se muere la empresa. Y el trabajador depende de la empresa, ¿por qué? Porque recibe una remuneración a cambio que ayuda que pueda cubrir, ¿no?, sus gastos básicos, sus necesidades básicas. Es por eso que hoy en día la dependencia es mutua y empleamos diferentes términos para referirnos al recurso humano, como empleados, personal, trabajadores, obreros, recurso humano, colaboradores, asociados, talento humano, capital intelectual. Utilizamos diversos términos hoy en día para referirnos a los trabajadores. El término más adecuado para poder usar es trabajadores. Empleados no, porque no son nuestros empleados, no, ya no hay esa época del patrón y del empleado, ¿no? Son nuestros trabajadores. ¿Por qué? Porque ellos están viniendo a nuestra organización. ¿A qué? A trabajar. Por eso el término más adecuado es ese, ¿no? ¿Ya? También utilizamos otros términos que son más agradables, que fomentan más unión, que fomentan más integración de los trabajadores. Sí, por ejemplo, ahora se les dice colaboradores, ¿no? Pero son términos por sí más friendly o más agradables. Pero utilizar el término trabajadores es lo más adecuado a lo que seguía. Y para poder continuar con este tema de recursos humanos, como les dije, hoy día estamos viendo una introducción muy básica, ¿ok? Estamos viendo cómo nos introducimos de la organización en los recursos humanos.
Y para ello hablamos de un documento de gestión muy importante que es el organigrama. Para definir el organigrama, yo les pregunto a ustedes, colegas, un mapa, si estamos en algún lugar que no conocemos y nos dan un mapa, ¿para qué nos serviría ese mapa? ¿Qué haremos? ¿Qué hacemos nosotros con un mapa? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué lo utilizamos? A ver, los leo. Para guiarnos. Muy bien, dale, y para guiarnos, a ver los demás, todos colegas, vamos. Orientarnos y guiarnos, Nelson, muy bien. A ver, más opiniones, por favor. Todos Para opinamos, todos tenemos. orientarnos y guiarnos hacia nosotros, donde nosotros queremos llegar. Muy bien. Orientarnos y guiarse, muy bien. Para llegar Ubicar, a un sitio elegido. muy bien, ¿no? Para ubicarnos en algún lugar indicado, exacto. Un mapa nos sirve para como guía, para saber dónde estamos, a dónde vamos, para ubicarnos, ¿no? Es lo mismo que para lo que nos sirve el organigrama. El organigrama dentro de la organización se puede decir que es nuestro mapa. Nuestro mapa así como nos sirve para ubicarnos en algún lugar, para saber dónde estamos, es lo mismo con el organigrama. Acá vemos algunos modelitos de organigrama, ¿no? ¿Nos sirve para qué? Para saber dónde estamos dentro de la organización, cuál es nuestra dependencia, nuestro departamento, nuestra área, nuestro puesto de trabajo, para ver debajo de quién estamos, encima de quién estamos, de quién dependemos, a quién tenemos que reportar, quiénes nos reportan a nosotros. Para todo ello nos sirve el organigrama. Nos atrevemos a decir que el organigrama es la madre de los demás documentos de gestión porque de él van a partir los demás documentos. El organigrama, como lo dice acá, es un gráfico visual que representa cómo está formada o estructurada la empresa. Muestra cómo se organizan equipos, cómo están los departamentos en toda la organización. Acá vemos, por ejemplo, algunos modelitos, son los que más utilizados, los que más vemos, ¿no? El organigrama estructural o vertical y el horizontal, donde partimos desde los puestos de mayor responsabilidad, que son los puestos de rosado, hasta los puestos de menor responsabilidad, que ya serían los de blanco y que nos ayudan a ubicarnos. Si yo, por ejemplo, voy a entrar a trabajar como asistente de gerencia de logística, primero tendré que saber dónde está ubicada la gerencia de logística. Allá está acá, debajo del gerente general, ¿no? Y dentro de la gerencia de logística está lo que es almacén, por ejemplo. Ah, ya, entonces ya sé quiénes dependen de mí y yo de quiénes dependo. Para eso nos sirve un organigrama. Recuerdo, por ejemplo, como anécdota les puedo contar, cuando yo empecé con mi primera experiencia laboral o mi primer trabajo, que en una municipalidad distrital, ¿no? De mi distrito, específicamente donde vivo, empecé a laborar ahí como asistente de planillas, recuerdo. Y recuerdo que agarraban y me decían bastante, ¿no? Corre corre a la oficina de, por ejemplo, de almacén, ¿no? Corre a la oficina de almacén y entrega estos documentos. Y yo recorría toda la municipalidad y no encontraba a la secretaria de almacén. Recuerdo que me decían a la secretaria de almacén. No encontraba a la secretaria de almacén. Y me recorría toda la municipalidad y no podía encontrarla, ¿no? O me decían, ahora vas a ir ahora a la secretaría de jardines y limpieza, por ejemplo, y vas a entregar este documento. Y yo les digo, sin mentirles, colegas, me recorría toda la municipalidad buscando oficina por oficina dónde están esas oficinas y dónde estaba el nombre y no las encontraba. Hasta que una vez vino uno de mis colegas no era colega, era un practicante que, que estaba mucho más tiempo que yo y me dijo, ven, te voy a enseñar algo. Y me sacó un organigrama que él manejaba, era su organigrama propio, ¿no? O sea, era el organigrama de la empresa, pero él le había sacado copias y había hecho sus apuntes en ese organigrama.
y me dijo, mira, tú estás buscando la oficina de almacén, ¿no? Mejor dicho, tú estás buscando a la secretaria de almacén, ¿no? Y le dije, sí, pero no la encuentro porque no hay ninguna oficina de almacén. Me decía, ven, mira mi organigrama. Acá está el área de logística. Dentro del área de logística tiene una parte que tiene una secretaria general para esta área de logística y dentro de esta área se encuentra el área de almacén. ¿Qué quiere decir? De que si tú vas a entregar un documento, le tienes que entregar a la secretaria del área de logística. Entonces, por gusto vas a buscar una secretaria de almacén, una oficina de almacén, porque no lo vas a encontrar. Tienes que buscar el departamento de logística y ahí entregas el documento. Me dijo, ahora estás buscando a la secretaria de Parques y Jardines, ¿no? Sí. Y me dijo, mire el organigrama, acá donde dice servicios públicos. Acá tenemos lo que es limpieza pública y áreas de jardines. Si tú vas a seguir buscando la oficina de limpieza pública y áreas y parques y jardines, te vas a perder porque nunca lo vas a encontrar. Tienes que irte a la oficina de servicios públicos y entregar ahí el documento. Es decir, yo mediante el organigrama pude entender cómo estaba conformada la empresa, porque la formación de la empresa no necesariamente está en estructura, sino simplemente en papel. Y ahí pude entender y yo misma me saqué una copia de ese organigrama y empecé a manejar ese organigrama y me ayudó a guiarme. Porque el organigrama es eso, es un mapa que nos ayuda a guiarnos dentro de la organización, a ubicarnos donde estamos. El organigrama es básico en todas las organizaciones y algunos tips para que podamos elaborar un organigrama si es que todavía en nuestras empresas o nuestros emprendimientos o donde laboramos no existe un organigrama. Primero tenemos, en este caso hemos puesto de recursos humanos, ¿no? Pero lo trabajamos de manera general. Primero tenemos que ver cómo está integrada nuestra área de trabajo. Si nuestra área de trabajo es muy grande o nuestra empresa es muy grande, es mejor trabajar nuestros organigramas por departamentos. Pero si es una empresa pequeña, puedo trabajar el organigrama completo, ¿no? Verificar cómo está integrada, verificar si los integrantes y los procesos son los adecuados. Es decir, tendré que verificar si por ejemplo, le pongo otro ejemplo, ¿ok? Hace poquito, hace un mes más o menos, yo estoy iniciando curso con alumnos de pregrado de administración y les pido que me traigan el organigrama de sus empresas para poder empezar a trabajar, de sus centros de prácticas. Y un alumnito me trae el organigrama de su empresa y en su organigrama pone acá, por ejemplo, ¿no? En el cuadrito azul que les estoy señalando, pone gerencia administrativa. Y debajo de la gerencia administrativa pone practicantes administrativos y nada más abajo. Yo les pregunto a ustedes, ¿será correcto que en una gerencia administrativa los puestos de trabajo que estén a cargo de ella sean los practicantes preprofesionales? ¿Qué creen, que sí o que no? ¿Será correcto eso? No, no, porque los practicantes están ahí para aprender, no para asumir una gerencia. Y yo le comenté eso al alumnito y me dijo, pero Miss, así es la realidad en mi empresa. En el área administrativa solo estamos los practicantes. Y lo que se le dijo al alumno fue, está bien, perfecto, puede ser la realidad de tu empresa, pero no significa que los integrantes y los procesos sean los adecuados. Lo correcto sería que dentro de esa gerencia administrativa haya debajo por acá un jefe administrativo y ahí sí ya puedo poner los practicantes, ¿no? ¿Por qué? Porque los practicantes van a estar supervisados por este jefe. Y ese organigrama se corrigió y se puso antes de los practicantes un jefe administrativo. El alumno me dijo, pero Miss, ese puesto no existe en la empresa, no hay nadie que sea jefe. Está bien. No porque el puesto no esté ocupado por una persona significa que en el organigrama no va a existir. En mi organigrama yo tengo que colocar los puestos y procesos adecuados y ya en la realidad iré ajustando
para que en algún momento alguien pueda ocupar ese puesto. Especifica las áreas y subáreas de una función, especifica las subáreas y funciones en una estructura específica, ¿ok? Es decir, si yo empiezo mi organigrama estructural, lo culmino estructural. Si lo empiezo horizontal, lo termino horizontal, porque tiene que ser atractivo a la vista. Va de la mano con definir flujos, procesos, jerarquías y trazar el diagrama que vamos a utilizar. El diagrama tiene que ser agradable a la vista, tiene que ser entendible. ¿Cuándo yo puedo decir que he logrado un organigrama correcto? Cuando dentro de mejor dicho, cuando este organigrama es entendido desde el gerente de la empresa hasta los funcionarios, los gerentes, los jefes, los asistentes, los auxiliares, las secretarias, la recepción, los vigilantes. Hasta todos ellos, desde el gerente hasta el vigilante, logran entender el organigrama y logran ubicarse logran ubicar su área, su departamento, su puesto de trabajo en el organigrama. Quiere decir que mi organigrama está bien hecho, ¿no? Ahora vamos a pasar, ya viendo definido, por ejemplo, miren, acá tenemos un organigrama que es para una empresa mediana, ¿no? Que es un organigrama diferente, estos modelos, porque es más integrativo, donde nos pone el líder de recursos humanos y acá los puestos que están dentro de esta área de recursos humanos. Es decir, acá está el jefe y alrededor de ellos los demás puestos de trabajo que me indican igualdad, que acá no hay jerarquía, que ninguno es más que el otro, sino que todos trabajan en la misma línea. Y habiendo entendido ya la importancia de un organigrama en nuestras empresas, ¿por qué es importante tenerlo? Porque ayuda a que nos ubiquemos, a que sepamos dónde estamos ubicados. Tenemos lo que es el Departamento de Recursos Humanos. Ya hemos visto hasta acá qué es la organización. Hemos visto qué son las personas dentro de la organización, que son básicamente el recurso humano. Hemos visto en el organigrama cómo está ubicado, cómo está estructurado este recurso humano, y ahora vamos a ver lo que es el Departamento de Recursos Humanos. Los recursos humanos es un departamento dentro de las organizaciones que únicamente se encarga de administrar todo lo relacionado que tenga que ver con las personas. El Departamento de Recursos Humanos únicamente ve lo que son trabajadores, las personas. No es que el Departamento de Recursos Humanos se encarga de ver los trabajadores y los inventarios, no. O se encarga de ver los trabajadores y negociación con los proveedores, no. Recursos Humanos se encarga solo de los recursos humanos. Yo les pregunto a ustedes, colegas, para que me respondan con un sí o un no. Si un médico se equivoca en su profesión, si un médico se equivoca en su profesión, ¿pondrá en riesgo la vida? ¿Pondrá en riesgo la vida humana si un médico se equivoca en su profesión? Por supuesto que sí, ¿no? Sí, claro. Muy bien. Si un conductor de buses interprovinciales, esos que manejan Cruz del Sur, por ejemplo, ¿no? Se equivoca en su profesión, ¿pondrá en riesgo la vida humana? Muy bien, sí, ¿no? Y yo les pregunto, si un encargado de recursos humanos se equivoca en su profesión, ¿pondrá en riesgo la vida humana? No. Sí. No. Vamos a ver un ejemplo entonces y después les vuelvo a plantear la pregunta. Vamos a ver este ejemplito, ¿ya? Este es un ejemplo real, ¿ok? Hemos cambiado algunos datos, como el nombre de la empresa, el nombre de las personas involucradas, pero es un ejemplo real que se dio. Vamos a dar lectura a esto, que básicamente es un fragmento de noticia que salió en los periódicos. Carlos Pérez, trabajador de la empresa Representaciones AQP, que murió hoy por la mañana, aplastado por varias planchas de melamine, deja un niño en la orfandad. Según el registro de las cámaras de seguridad,
El joven padre y 3 de sus compañeros intentaban arreglar las planchas de melamina. Para los que no saben de repente qué es la melamina, son como unas planchas grandes de imitación madera. ¿Ok? Son unas planchas grandes que utilizan para hacer muebles, escritorios, es como una imitación, no sé si es una imitación o es un tipo de madera, pero podemos decir que es un tipo de madera, unas planchas grandes, ¿ok? Intentaban arreglar las planchas de melamina cuando el peso del material de construcción se les vino encima por una mala maniobra. Tras ello, tres de ellos, lograron salvarse, pero el trabajador quedó con la cabeza atrapada. Luego de que María Cáceres, encargada del área de recursos humanos de la empresa, reportara lo sucedido a la policía del 105 y serenos de la Municipalidad Provincial de Arequipa, llegaron en cuestión de minutos e intentaron ayudarlos, pero ya había muerto. El caso es investigado por agentes de homicidios de la División de Investigación Criminal de Arequipa, ya que los trabajadores no contaban con EPPs adecuados según se registró en las cámaras de seguridad. Y veamos acá la imagen, ¿ok? Vamos a poner la imagen, vamos a acercar un poquito para que podamos entender bien qué es lo que pasó con ese trabajador al que lo hemos llamado Carlos Pérez. Hay un video también de esto, pero no lo ponemos porque lógicamente es muy fuerte y puede herir susceptibilidades. Si ustedes desean, pueden buscar el video, pueden buscar la noticia que se dio, si no me equivoco, en el año 2020, creo que se dio. ¿Ok? Si pueden buscar la noticia si desean. Pero bueno, miren. Acá vemos que estas son las planchas de melamine. Los que tienen conocimiento de esas planchas me comentan que suelen pesar entre 20 y 25 kilos de cada uno. Como vemos, acá están los 3, ¿ok? Los 3, acá tenemos los 3 trabajadores. 1, 2 y 3. Y la cuarta trabajadora. ¿Qué es lo que ellos estaban haciendo? Podemos imaginar, ¿no? De que estaban haciendo conteo de las planchas, que estaban contando cuántas planchas había de repente en ese bloque. ¿Y qué es lo que hacían? 3 de ellos aguantaban el peso de cada plancha, mientras la cuarta señorita, que es la única que tiene casquito, ella pasa las planchas de donde hay menos a donde hay más, ¿no? Ella está contando y ella pasa las planchas y los demás aguantan el peso. Lógicamente se puede ver que es un peso bastante grande por la posición que tienen los chicos, que ya están colocando todo su cuerpo adelante porque es pesado. ¿Qué fue lo que pasó? Que llegado el momento, este peso de las planchas les ganó la fuerza a estos 3 chicos. Y los que están a los costados, cada uno, soltaron las planchas y cada uno se fue para sus lados. Es decir, el del extremo derecho se fue al lado derecho y el del extremo izquierdo se fue al lado izquierdo, dejando solo al trabajador del medio, a quien se le vino todas las planchas encima, golpeándole la cabeza y ocasionando su muerte instantánea. Yo les pregunto, colegas, como primera pregunta, ¿hay responsabilidad por parte del área de recursos humanos? ¿Qué creen ustedes? ¿Que sí o que no? Sí, mucho. Que sí, por ahí nos dicen, algunos que dicen que no, ¿no? Sí hay responsabilidad de recursos humanos, queridos colegas. Demasiado. Muy bien, Jesús. ¿Por qué? Por no Porque brindar el EPP. recursos humanos... Perdón, a ver, Luis. Por no brindar el EPP, las indumentarias, como el casco o así. Muy bien. De repente ese trabajador ha fallecido porque las planchas de melamine golpearon directamente su cabeza. De repente, si el trabajador hubiese estado usando sus EPPs, se hubiera podido salvar. De repente el casco algo hubiese podido amortiguar el golpe y no lo hubiera matado al instante, ¿no? Y acá vemos claramente de que, pero me pueden decir, pero colega, acá hay uno de los trabajadores que sí está usando su casco. Significa que Recursos Humanos sí les ha dado sus materiales de EPPs. Sí, puede que Recursos Humanos no puede.
Está ya comprobado que Recursos Humanos les otorgó los EPPs a ellos, les dio los guantes, les dio los zapatos, les dio los chalecos reflexivos, con la cinta reflexiva, perdón, les dio los cascos. ¿Dónde está la falta de recursos humanos? Acá hay dos faltas grandes. Uno, que Recursos Humanos no controló o no supervisó el uso constante de estos. Los EPPs no es algo opcional que el trabajador, si desea, puede usarlos. Los EPPs es algo que el trabajador lo usa o lo usa. Y si no quiere usarlo, te vas y cuando quieras usarlo puedes volver a usar. Algunos podemos pensar, ¿no? Pero ¿sabe quién? Pero mire, acá es responsabilidad de cada uno de los trabajadores, ¿no? Nosotros no somos su papá o su mamá para estar detrás de ellos diciéndoles, ponte los EPPs, ponte los EPPs, ponte los EPPs, queridos colegas. Si ustedes quieren dedicarse a recursos humanos, bienvenidos a la paternidad organizacional. Recursos humanos nos convertimos en el papá y la mamá de los trabajadores, en supervisar su control de entrada, en supervisar que cumplan con sus labores, en capacitarlos, en supervisar que usen sus EPPs, en darles charlas, en darles motivación, darles orientación. Pónganse ustedes de repente los que son papás, así como ustedes cuidan que sus hijos se alimenten bien, que salgan temprano al colegio, a la universidad, que estén bien en sus cursos, que estén bien emocionalmente, que los estén motivando, que los estén apoyando. Igual en Recursos Humanos con sus trabajadores, que sus trabajadores se encuentren bien de salud, si no están bien de salud o tienen problema, los derivamos con la asistenta social para ver en qué forma los puede ayudar, que estén constantemente motivados a raíz de la capacitación, que estén cumpliendo con sus horarios, supervisando sus horas de entradas o de salidas, ¿no? Que estén nuestros trabajadores que estén cuidando su integridad, como usando sus EPPs. Ahí viene su primer paso de recursos humanos. Ustedes, colegas, queremos dedicarnos a recursos humanos, pues entonces empezamos por asumir la paternidad y la maternidad organizacional. En este caso, recursos humanos, primera falta, no supervisó el uso adecuado de EPPs de sus trabajadores. Y si se les ha otorgado esos EPPs es porque definitivamente en esa área habían riesgos constantes. Yo no le voy a entregar un casco, botas, a personas que laboran dentro de una oficina. ¿Por qué? Porque no hay un riesgo permanente, ¿no? En cambio, personas que laboran en minería. Giovanni, disculpe, ¿puede proyectar toda su pantalla, por favor, para que se pueda ver más las diapositivas? Ya. ¿Es posible? Ya, sino que había agrandado la diapositiva para ver bien la imagen. Yo creo que no quiere que veamos las preguntas. Acá están las preguntas, simplemente estábamos respondiendo la primera pregunta. No, ¿ok? Se puede proyectar todas las diapositivas en modo pantalla, todo, para que se vea. Ya, Okay. Lo hago porque cuando estoy en modo pantalla no puedo ingresar rápido al Meet para poder leer las participaciones. Ya, entonces no hay problema. Comprendemos. Listo, porque yo quiero leer sus participaciones, vamos en todo caso poder tratar de ponerlo así, un poquito más así. Ya está. Entonces, como les decía, ya me perdí. Bueno, como les decía, no hay una supervisión adecuada. ¿Por qué? Porque si a ellos se les otorgó cascos, porque acá está la imagen claramente, en la evidencia está una señorita que estaba usando su casco, significa de que toda esta área de trabajo ameritaba el uso de EPPs constantes porque había peligro constante. Primera falla de recursos humanos, ¿ok? No hizo la supervisión. Segunda falla de recursos humanos, ¿ok? No hizo una capacitación o una charla adecuada sobre procesos o manipulación correcta de estas planchas, porque definitivamente, colegas, no tenemos que ser expertos en recursos humanos, no tenemos que ser expertos en seguridad y salud industrial para ver claramente que este proceso de manipulación de los materiales, en este caso de las planchas de melamine, es totalmente incorrecta, está totalmente mal. No tenemos que ser expertos, tenemos que tener simplemente criterio lógico
para saber de que 3 chicos que cada uno estará pesando unos 70 kilos, no van a aguantar el peso. Acá, por ejemplo, ya hay unas 30 planchas, por lo menos que ellos están cargando, y cada plancha está pesando entre 20 y 30 kilos. Hay que tener lógica para saber que no van a aguantar el peso. Y lo más probable es que estos 3 jóvenes, o los 4, incluyendo a la señorita, no hayan recibido una orientación de cuál es la forma más adecuada para poder manipular, para poder movilizar esas máquinas. Si vemos el video, podemos ver que en el video empiezan solo 2 cargando y la señorita pasando, y al ver que el peso ya les está ganando, entra un tercero a apoyar para levantar las planchas. Probablemente esta era una forma de manipular o contar las planchas o moverlas, que era costumbre, que era cotidiano hacerlo, pero está mal. Y recursos humanos se tiene que encargar también de capacitar en ese sentido a los trabajadores. A estos trabajadores les ha faltado supervisión y capacitación. A ver, por acá tenemos que Jesús Ángel nos dice, el control para el encargado de recursos humanos llega hasta el punto en el que lo usa porque lo usa. Es por ello que están encargados de ese departamento. Exacto, Jesús. ¿Ok? Porque el recursos humanos en este caso específico debió, 1, otorgar los EPPs necesarios. 2, supervisar, capacitar, motivar al uso constante de estos EPPs. Y 3, dar charlas o capacitaciones sobre el movimiento adecuado, la manipulación adecuada de los materiales que ellos tienen. Recursos humanos debió haber hecho, y acá refleja claramente que no está eso, ¿no? Y podemos decir, pero Miss, el gerente de recursos humanos va a bajar a dar la charla o el asistente va a bajar a dar la charla. No necesariamente, porque si yo no sé de repente de manipulación de tractores o algo, no voy a poder dar la charla, pero parte de recursos humanos es dirigir esas charlas, designar al encargado, supervisar que en cada área se esté dando estas charlas. Y recursos humanos no se puede basar solamente de lo que les dicen, sí lo estamos haciendo, estamos en ello, ¿no? Tiene también que estar supervisando, tiene que estar presente. En este caso específico, de este caso que yo como digo que es un ejemplo real, tanto los encargados de las empresas, ¿no? Como el encargado de logística y almacén de esta empresa, la encargada de recursos humanos y el grupo de socios dueños de esta empresa en Arequipa, han terminado siendo investigados por homicidio culposo. ¿Qué es el homicidio culposo? Cuando alguien mata a alguien por un accidente o sin intención de hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto pasó de ser más allá de un accidente laboral, pasó a ser un homicidio culposo. No sé en qué está la investigación, me imagino que ha pasado años, que ya se cerró. Hasta donde sabemos, a la familia les cayó una fuerte indemnización, pero esto ya no procedió como una investigación por accidente de trabajo, sino como un homicidio culposo. ¿Por qué? Porque acá se ve claramente infracciones por parte de la empresa, infracciones en la que el área de recursos humanos estaba a cargo, porque todo lo relacionado con los trabajadores, desde sus sueldos, sus EPP, sus planillas, sus horarios, sus trabajos, sus funciones, todo ello está siendo gestionado por recursos humanos. Pueden hacer una consulta, pero en caso que los trabajadores hayan tenido charlas de enseñanza de cómo usan los EPPs, pero el trabajador no los quiere usar y pasa un accidente parecido al caso, muy bien, dentro de las organizaciones, si ustedes entran como asistente de recursos humanos o como directores de recursos humanos y ustedes dan charlas y los trabajadores no quieren usar, se niegan. Lo que hacen las empresas hoy en día que cuentan con los ISOs, con todos los sistemas adecuados, se paraliza la función. No se le permite trabajar al trabajador que no quiere usar los EPPs. No se le permite, y varias veces nos ha tocado a los que dirigimos estas empresas en las que hay EPPs de por medio, tener que decirles a los trabajadores, el día de hoy, por favor, retírate a tu casa, te vamos a descontar el día, regresas mañana cuando estés dispuesto a usar tus EPPs. Es mejor ganarse un mal rato con los trabajadores a después tener que estar haciendo gestiones porque se accidentó,
porque falleció, porque pasó algo, ¿no? Pues no, muy bien, como dicen, no comunican a mí, si no quiere usar los EPPs, no puede realizar su trabajo. Los EPPs no es voluntad, los EPPs no es si el trabajador quiere, los usa, si no quiere, los deja. Tenemos que entender algo, queridos colegas, ya que estamos hoy día en nuestra primera sesión de asistente de recursos humanos. Si nosotros trabajamos con dinero y se nos pierde dinero, nos dolerá, lloraremos, tendremos que hacer el sacrificio, reponer el dinero de nuestro bolsillo, pero se recupera. Si nosotros trabajamos con carpetas y las carpetas se malogran, se rompen o algo, tienen solución, se vuelven a hacer o se vuelven a fabricar. Si yo trabajo con personas, en el caso de recursos humanos, y esas personas no es como el dinero que se puede reponer, no es como la carpeta que se puede arreglar. Son vidas humanas, son personas que son trabajadores, sí es cierto, pero también aman, sienten, odian, tienen familia, hay alguien que los espera en casa, tienen emociones, tienen alegrías, tienen tristeza como nosotros. Si nosotros nos equivocamos en nuestra función, podemos tener desde repercusiones pequeñas como arruinarle el día a alguien o repercusiones grandes que es perder la vida de uno de nuestros trabajadores. Porque tenemos que entender que en nuestras manos no tenemos bienes, no tenemos objetos, tenemos vida humana. Yo les pregunto a ustedes, colegas, ¿ustedes le confiarían a un extraño sus boletas de pago, sus finanzas, la cantidad de su sueldo? ¿Le confiarían eso a un extraño? No. No. No, ¿Ustedes le confiarían a un extraño una fotocopia de su documento de identidad? ¿O una fotocopia del documento de identidad de sus menores hijos? No, tampoco. Muy bien, queridos colegas, es personal, por ahí nos dicen, ¿no? Ahora ustedes, queridos colegas, que vamos a estar en recursos humanos. Vamos a tener información de las planillas, boletas de pago, salarios, descuentos de nuestros trabajadores en recursos humanos. sí, sí, por supuesto. ¿Y por qué, colegas, estos trabajadores nos tienen que confiar esa información a nosotros y nosotros no vamos a confiar a un desconocido? Porque no les queda de Porque otra. somos de recursos humanos y tenemos que ver su progreso y que esté bien remunerado, ¿no? Por cada Muy bien, trabajador. milagritos. Pero los trabajadores, para los trabajadores, nosotros no somos su familia para que nos confíen eso. No somos de su confianza, no nos conocen de años, pero aún así confían eso en nosotros. ¿Por qué? Porque somos de recursos humanos, porque nosotros somos los encargados de ello. ¿Se dan cuenta de que nosotros nos cuesta confiar esa información en alguien más? Pero los trabajadores sí confían esa información en nosotros. Los trabajadores sí nos dejan sus datos personales para su asignación familiar, sí nos dejan los datos de sus menores hijos. ¿Se dan cuenta ahora el nivel de responsabilidad que tenemos en nuestras manos? Nosotros que no confiaríamos nuestra información personal a nadie, ellos sí lo están haciendo con nosotros. Ellos sí nos están confiando y tenemos que comportarnos a la altura porque tenemos en nuestras manos vidas humanas. Nuestro trabajo es igual de importante que el que tendría un médico, igual de importante que el que tendría un chofer de bus interprovincial. Tenemos que partir por eso, queridos colegas. Nuestro trabajo no es documentos, no es papeles, no es simplemente que las personas son cada uno un CV, un legajo, no. Son vidas humanas que están confiando en nosotros, que están confiando los aspectos más íntimos de su patrimonio, de su sueldo, de su familia en nosotros. Y yo, si cometo un error, puedo desde hacer perder la vida a alguien, como arruinar su estabilidad laboral, arruinar su estabilidad emocional. Es decir, cualquier paso en falso que dé en recursos humanos va a repercutir en la vida de mis trabajadores.
Como no dice, qué miedo, es una gran responsabilidad. Por supuesto que es una gran responsabilidad. Y si queremos trabajar en recursos humanos o si trabajamos en recursos humanos, tenemos que plasmarnos bien eso en la cabeza, ¿ok? Que tenemos en nuestras manos la misma responsabilidad que un médico, la misma responsabilidad que un chofer de bus interprovincial, la misma responsabilidad que un bombero, que un policía, pero la tenemos con nuestros trabajadores. Entonces, vamos a leer la siguiente pregunta, ¿no? ¿Crees que este accidente se pudo evitar? Por supuesto que se ha podido evitar, ¿no? Por supuesto que era totalmente inevitable. ¿Qué cambios realizaríamos en la organización para evitar estos accidentes? Ya lo hemos dicho, ¿no? Capacitar, supervisar, dirigir a los encargados. Si yo como recursos humanos no puedo yo capacitarlos de repente en manejo de operaciones industriales, en manejo de carga pesada, designaré al encargado que los capacite, que les estimule, que les dé charla y verificaré que sea una capacitación adecuada, ¿no? No porque sea de recursos humanos significa que todo lo voy a hacer yo. También voy a tener que delegar a personas que tengan más capacidad que yo para que lo hagan y supervisar. Entonces, queridos colegas, por eso cuando les pregunté, si yo me equivoco en recursos humanos, ¿pondré en riesgo vida humana? Por supuesto que la pongo en riesgo. ¿Por qué? Porque trabajo con esa vida. ¿Ok? Y si bien es cierto, este es un accidente muy lamentable, no es un accidente único que se ha dado, no es un caso único, no es como que se dio este caso y no se volvió a repetir. A diario, queridos colegas, pasan accidentes laborales, desde incidentes muy pequeños hasta accidentes grandes, pasa accidentes que muchas veces son repercusión de la mala capacitación, de la poca supervisión, de la poca charla que se les ha dado. Y a diario hay muertes. Lamentablemente, nunca vamos a parar estas muertes accidentales en los centros de trabajo, pero sí podemos prevenirlas donde nosotros estemos. Como lo dicen por acá, ¿no? Que leí de una de las colegas que decía, yo comparo a mis trabajadores como si fueran mis hijos. Es igual, por eso les digo, si van a unirse a recursos humanos, les doy la bienvenida a la paternidad y maternidad empresarial o paternidad o maternidad organizacional, donde todos los trabajadores se vuelven nuestros hijos y tenemos la responsabilidad de cuidarlos y velar por el cumplimiento de sus derechos. Eso es recursos humanos, cuidar a nuestros trabajadores y velar por el cumplimiento de sus derechos y que ellos también cumplan con sus deberes, como lo haría un padre con sus hijos. Seguimos por acá. Ahora sí vamos a entrar netamente a lo que hace un asistente de recursos humanos, ¿no? Un asistente de recursos humanos, podemos ver sus objetivos, tiene muchísimo que hacer un asistente de recursos humanos. El área de recursos humanos de por sí ya es un trabajo complejo. No crean que estar en recursos humanos es simplemente estar en una oficina, sentados en la computadora, hacer documentos y listo. No, vamos a ver a ver, por ahí teníamos un comentario, creo. No, ya está. Vamos a ver un poquitito de las actividades que suele hacer recursos humanos, en especial el asistente, ¿no? Brindar asistencia en los procesos de reclutamiento, selección y contratación de los nuevos trabajadores, que vamos a ver con ustedes en nuestra tercera sesión, si no me equivoco, reclutamiento y selección. Atender a los colaboradores dando respuestas a sus inquietudes y consultas. Recursos humanos se va a volver, por así decir, el área de información de los trabajadores. Supongamos que es cumpleaños de un trabajador y el trabajador dice, mañana es mi cumpleaños, no sé si la empresa tiene alguna política de día libre o es normal, no sé, voy a ir a preguntar a dónde, a recursos humanos. Un trabajador que pensó que en su boleta le iban a venir 1.300 soles y se da cuenta que hay 1.100 soles. No sabe de dónde le han descontado, qué ha pasado, qué va a decir ese trabajador. Voy a ir a preguntar a dónde, a recursos humanos. Otro trabajador que despierta en la mañana y ven las noticias de repente, estos últimos sucesos que ha habido en Perú al menos, ¿no?
para los que son de fuera, de otros países, últimamente en Perú han habido protestas, huelgas que han impedido, sobre todo en el sur del país, que han impedido el normal funcionamiento de las empresas, de colegios, todo ello. Supongamos que se despierta un trabajador y dice, hoy día los huelguistas han bloqueado todo el área de nuestra empresa, todo el barrio, toda la avenida, ¿no? Y las empresas han cerrado. ¿Qué dirá el trabajador? Dicen que han cerrado las empresas. Tendremos que ir a trabajar hoy día. Voy a preguntar en recursos humanos, ¿no? O mandan de repente una nueva cuarentena, ¿no? Nueva propagación del COVID, otra vez todos a cuarentena 15 días. El trabajador dirá, y yo tendré que ir a trabajar, ¿dónde voy a preguntar? En recursos humanos. Todas las dudas laborales que tenga el trabajador las va a hacer en recursos humanos. Y las personas que estamos en recursos humanos tenemos que estar aptas a atender a nuestros colaboradores y dando respuestas a sus inquietudes y consultas. Si viene el trabajador y me dice, mire, licenciada, mañana es mi cumpleaños, hay política de tomar el día libre, y yo le digo al trabajador, uy, no, la verdad es que no sé, no tengo ni idea. ¿Quién más le va a poder dar respuesta al trabajador si recursos humanos no está enterado? ¿Quién más? Por favor, a ver si apagamos los micritos, por favor, hay cierta distorsión. O si el trabajador agarra y... Jefe de área. ¿Perdón? Su supervisor o su jefe de área. Muy bien, y si el supervisor y jefe de área tampoco sabe, o el supervisor o jefe de área quiere informarse para dar a conocer la información a los trabajadores y recursos humanos no sabe. Tendría que ir a gerencia. ¿Y por qué dar ese salto a gerencia si recursos humanos debe tener la información a la mano? Recursos Claro, humanos... tiene que tener todo para poder guiar y para poder aceptar ese mismo día de su santo. Muy bien, Milagritos, muchas gracias. Todo trabajador lo merece, ¿no? Que todo trabajador, como se dice, trabaja al 100 por hora, entonces yo creo que merece descansar ese día y pasar ese día con su familia. Claro, no son políticas de la empresa, que cada empresa lo establece, pero por ejemplo, se dan cuenta, si recursos humanos no tiene la solución en ese rato, los trabajadores van a tener que buscar respuestas en otro lado cuando no debería ser así, porque ya hemos dicho que todo lo relacionado con trabajadores, absolutamente todo lo relacionado con ellos, se da la solución en recursos humanos. Si va el trabajador y viene y dice, mire, ¿sabe qué? Yo pensé que en mi boleta me iba a venir 1.300 soles, pero he visto que me ha llegado 1.100 soles. Y yo en recursos humanos le digo, uy, no sé lo que habrá pasado. ¿Quién más le va a poder dar respuesta? Irá de repente donde su supervisor le dirá a recursos humanos, irá donde el gerente general dirá, yo no veo eso, tienes que verlo en recursos humanos. Recursos humanos tiene que tener todas las respuestas a la mano y en cuanto a información actual, de políticas actuales, de acontecimientos actuales, recursos humanos tiene que estar un paso más adelante que los demás trabajadores. ¿Para qué? Para poder brindar información rápida, información adecuada y siempre con la predisposición de atenderlos, de escucharlos. Las personas que van a recursos humanos van por diferentes motivos y nosotros tenemos que ser empáticos con sus consultas, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo claramente que como les digo, ¿no? Mi primera experiencia laboral, que yo era muy jovencita, tenía 21 años más o menos, recuerdo que, como dije, era una municipalidad, estaba la jefa ahí de recursos humanos, era una persona muy inteligente, era una persona muy práctica para trabajar, pero también era de mentalidad y corazón muy frío. Y recuerdo que vino una trabajadora llorando, un mar de lágrimas, llorando, y vino y comunicó de que había fallecido en ese instante su hermano, que vivía en otra ciudad. Vino a comunicar que había fallecido su hermano y a preguntar cómo era el proceso de los permisos de luto o por defunción de familiar directo, ¿no? Más aún siendo fuera de la ciudad. Vino a preguntar eso, pero la trabajadora vino
llorando, 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 como es lógico, había perdido a su hermano. La trabajadora tendría 50 años, así que yo supongo que su hermano tendría una edad cercana, menor o no tan mayor, ¿no? Pero era una tragedia para ella lo que había pasado. Y recuerdo que esta jefa de recursos humanos, como les digo, muy inteligente, muy capaz, muy buena en lo que hacía, pero un corazón muy frío, un corazón y una persona muy fría. Recuerdo que agarró y le dijo así con una seriedad absoluta, sin un poquito de empatía ni nada: ya, si ha fallecido tiene 7 días, pero para justificar los 7 días tiene que traerme el acta de defunción de su hermano, tiene que ser familiar directo, presenta eso por mesa de partes una vez que usted regrese a laborar y comunica a su jefe inmediato. Así fue la respuesta, sin, sin exagerarles, no, así. Fue todo claro, la trabajadora, sí, muchas gracias, se fue. Le dieron la información. Lo correcto no hubiese sido tener un poquito de empatía por el dolor de esa persona, por lo menos invitar: tome asiento, cálmese, mi más sentido pésame, mire, le explico. El proceso es este para poder solicitar los permisos, vaya tranquila, comunique a su jefe inmediato o pida a sus compañeras, si es que no tienen en este momento acceso a su jefe, o pida a sus compañeras que comuniquen, mi más sentido pésame, un apretón de manos, o por lo menos un brazo en el hombro o un abrazo, si es posible, porque es una persona que está sufriendo, ¿no? Entonces, tratar de darle la información lo más claro, atender sus inquietudes, ser empáticos. Ya les he dicho, queridos colegas, no vamos a trabajar con mesas, con sillas, con dinero, con material, no, vamos a trabajar con personas, ¿no? Como les digo, le dio la información necesaria y ya, pero lo correcto hubiese sido empatizar un poco con el dolor de nuestra trabajadora. Por eso ahorita vamos a ver cuáles son las habilidades que tenemos que tener para trabajar en recursos humanos, para que vean que no es del todo fácil. Pero nuestros trabajadores siempre, ante cualquier duda, cualquier cosa, van a acudir a nosotros, a recursos humanos, y nosotros tenemos que tener desde la respuesta lista que les vamos a dar, la paciencia para explicar, porque nosotros somos expertos en lo que hacemos, nosotros ya sabemos lo que hacemos, pero para otras personas que vienen a hacernos consultas, no tienen el conocimiento que tenemos, su área es otro, su campo es otro. Entonces tenemos que tener la paciencia para explicar y siempre empatizar con el trabajador, tener disposición de atender a nuestros trabajadores, procesar las llamadas y los correos entrantes. Esto es muy importante, queridos colegas, muy, muy, muy importante, que puede parecer de repente, pero ese no sería trabajo más de repente de un auxiliar o una secretaria, lo de las llamadas y los correos. En recursos humanos, lo ideal es que se encargue el asistente. ¿Por qué? Antes de la pandemia, por ejemplo, la SUNAFIL, que todos sabemos que es la SUNAFIL, para los que no sabemos, es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Es la SUNAFIL. Ellos se encargan de supervisar y controlar los procesos adecuados en los trabajos, de cuidar que se esté dando cumplimiento a los derechos de los trabajadores, que la empresa esté en orden en todo ese sentido. De eso se encarga la SUNAFIL. Antes la SUNAFIL, cuando nos iba a hacer alguna supervisión, alguna fiscalización o algo por el estilo, a nuestra oficina, a nuestro centro de trabajos en horario de oficina, venía una señorita, un señor, un joven con su polito de la SUNAFIL, con su membrete de la SUNAFIL, hasta gorrito tenían de la SUNAFIL, se presentaban como tal, ingresaban a nuestro centro de trabajos en horario de oficina y nos daban el documento, ¿no? De que se le está requiriendo información, tiene una denuncia para que haga el descargo, ¿no? Vamos a hacer una auditoría de planillas. Nos entregaba todo eso a la SUNAFIL en horario de oficina, presencialmente, en documento físico. Después, poco antes ya de la pandemia, ¿ok? Poco antes de la pandemia, y con más razón durante la pandemia, la cuarentena, esas personitas que venían a supervisarnos, bien identificados con la SUNAFIL, han desaparecido. Y ahora la SUNAFIL, muy poco la SUNAFIL nos notifica de esa forma. Ahora la SUNAFIL, ¿cómo nos notifica? No, el Ministerio de Trabajo es otra cosa, ¿ok? Ahorita vamos a hablar del Ministerio de Trabajo. Estamos hablando de la SUNAFIL.
¿Ok? La SUNAFIL ahora, ¿cómo lo notifica? Por nuestra casilla electrónico, nuestro buzón electrónico. Es decir, hay de acuerdo, todas las empresas tienen su clave SOL. Con esa misma clave SOL, entramos a la casilla electrónica de la SUNAFIL y ahí nos llega la información. Si hay una denuncia, la SUNAFIL por ahí nos notifica. Y esa casilla electrónica, ese correo electrónico, hay que revisarlo todos los días. No significa que la SUNAFIL nos va a notificar, nos va a enviar algo al correo y nos va a llegar una notificación o algo, no. Si no lo revisamos, vamos a tener problemas. Y la SUNAFIL es bastante exigente en sus procesos. La SUNAFIL es muy exigente en el sentido en el que nos manda, por ejemplo, nos requiere información. No nos dice, por ejemplo, hoy día, 17 de abril, te estoy notificando para que me lo puedas entregar de acá a 2 semanas, 3 semanas la información. No. La SUNAFIL manda, te voy a hacer un requerimiento, voy a requerir información de tu empresa hoy 17 de abril, tienes hasta el día 19 para entregarme esa información. Si yo hoy día, mañana, el 19, no abrí el correo, no entregué mi documentación, problemas con la SUNAFIL. La SUNAFIL es bastante exigente porque no nos da mucho periodo de tiempo, nos da un periodo de tiempo limitado para lo que nos requiere. Y por eso es que el asistente de recursos humanos tiene que verificar constantemente ese correo, esa casilla. Al menos yo, a mi asistente de recursos humanos, siempre le digo, ¿no? Tú entras, lo primero que haces, abres el sistema que utilizamos en la empresa y me verificas las casillas electrónicas de SUNAT, de SUNAFIL. ¿Ok? Eso es importante, verificar nuestras casillas electrónicas. El Ministerio de Trabajo, por su lado, el Ministerio de Trabajo todavía es un poquito más flexible que la SUNAFIL. El Ministerio de Trabajo nos todavía notifica presencialmente. Primera notificación, el Ministerio de Trabajo nos lo hace presencialmente. Y a partir de ahí ya te pide que registres un correo electrónico y ya te empieza a llegar el correo electrónico. El Ministerio de Trabajo, como les digo, es un poquito más flexible porque si llegó mi información, no presenté mis documentos, me dan una segunda fecha para que yo pueda entregar, ¿no? El Ministerio de Trabajo es un poquito más flexible, pero la SUNAFIL es muchísimo más exigente. La SUNAFIL es bastante exigente en sus procesos y como les digo, la SUNAFIL ya no nos notifica por la personita que viene presencialmente a dejarnos los documentos, no, ya no. Ahora la SUNAFIL todo lo hace por las casillas electrónicas. Y nuestro personal, nuestro asistente de recursos humanos, en este caso nosotros, tenemos que estar siempre pendientes de esas casillas electrónicas, de esos correos. ¿Qué más tiene que hacer un asistente de recursos humanos? Tenemos que redactar y distribuir documentos lógicamente adecuados a lo que es recursos humanos, mantener la información de base de datos actualizada, ya sea en las planillas, aumentos de sueldo, cambios de sueldos, programar citas y reuniones. Acá también podemos incluir lo que es programar las capacitaciones también. Recordemos, a ver, yo les pregunto, colegas, al año, para los que son de Perú, ¿ok? No puedo hablar por los que son del extranjero, me voy a informar para la siguiente clase un poquito más de ustedes que he leído al inicio de qué países nos están contactando, pero los que son de Perú, ¿cuáles son? A ver si sabemos, ¿ya? ¿Cuál la legislación? ¿Cuántas capacitaciones nos pide al año? Mínimo, ¿cuántas capacitaciones nos piden al año? A ver, ¿quién sabe? A ver, vamos a leer por ahí. 3, 4, 3. A ver, decidámonos. ¿Son 3 o son 4? 4, muy bien. La legislación peruana, ¿no? La legislación laboral nos pide mínimo 4 capacitaciones al año. Mínimo. Si son más, a buena hora, pero no menos de 4. Y el asistente de recursos humanos va a apoyar al encargado en la coordinación de estas capacitaciones. Si bien es cierto, nosotros no vamos a dar todas las capacitaciones, vamos a designar al encargado, vamos a buscar a la persona capacitada
para que pueda dar la capacitación a nuestros trabajadores en los temas que ellos necesiten. Les repito, yo, recursos humanos, no voy a poder dar una capacitación sobre uso de maquinaria pesada a mis trabajadores. Yo no lo voy a poder hacer. Pero yo lo que sí puedo hacer es organizar, colocar la fecha, colocar el lugar, contratar o ver quién es el personal más capacitado, preparar material didáctico, preparar los refrigerios, los brunch, todo eso, para que mi personal sea capacitado. Eso sí lo puedo hacer. Muy bien, entonces dentro de las citas y reuniones también agregamos agendar y programar las capacitaciones, elaborar informes y hojas de cálculo que son las planillas. Durante todo nuestro curso que tiene de duración 2 semanas, nosotros vamos a ver desde procesos de contratación, reclutamiento y selección, vamos a ver legislación laboral, vamos a ver lo que son planillas, vamos a ver cómo hacer cálculos de horas extras, de gratificaciones, liquidaciones, CTS, cómo es la repartición o la participación en utilidades, cuándo tenemos que declarar nuestros impuestos de 4ª y 5ª categoría. Ahora estamos en fecha de declaración de impuestos. Tenemos hasta el 30 de abril para declarar nuestra renta anual de impuestos de 4ª y 5ª categoría. Durante las 2 semanas de curso vamos a ir viendo todos esos temas. Por eso, colegas, quedémonos hasta el final del curso. Continuemos con el curso porque hoy día estamos haciendo la parte de arriba, la que estamos tocando la capita de todo lo que vamos a ver más a fondo de lo que son las funciones de un asistente de recursos humanos. Después, tenemos como gestión administrativa. Como parte de la gestión administrativa, el asistente de recursos humanos está a cargo de administrar la nómina y preparar las boletas de pago. Y vamos a hacer acá un pare para hablar de la importancia que tiene el que yo entregue a mis trabajadores sus boletas de pago. El trabajador está en su derecho de recibir mensualmente su boleta de pago y yo como recursos humanos estoy en la obligación de entregarle esas boletas de pago. Colegas, no caigamos, por favor, en el error de no entregar nuestras boletas de pago, de no estar entregando boletas de pago a los trabajadores, porque esa es una sanción grave, ¿ok? Estamos yendo en contra del derecho de los trabajadores. Entonces, y la SUNAFIL nos puede sancionar por eso, constituye desde una infracción leve hasta una infracción grave, dependiendo de la cantidad de meses en el que no le haya entregado. Y también, ¿por qué? Porque la boleta de pago tiene que estar firmada. Ay, creo que se dejó de compartir mi página. A ver, a ver, a ver. Ah, no, sí se está compartiéndose mi página. Porque la boleta de pago tiene que estar, firmada por los trabajadores. ¿Por qué? Porque el trabajador, al firmar su boleta de pago, significa que está de acuerdo con el monto que está figurando en ella. ¿Sí? ¿Qué pasa si un trabajador, por lo general es así, un trabajador que por algún motivo salió de la organización, renunció, fue despedido, y va y nos denuncia a la SUNAFIL por incumplimiento de sus derechos laborales? ¿Qué es lo primero que me va a pedir la SUNAFIL? La SUNAFIL, antes de empezar una inspección y todo ello, va a pedirme, 1, el contrato del trabajador. 2, las últimas 3, o de acuerdo al periodo que esté la denuncia, por lo general son de 3 a 6, boletas de pago del trabajador. Y 3, una constancia, un formato que es el TR5 del T-registro. Ah, ya no se ven las diapositivas. Ok, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Algo por acá se me había movido. Espérenme un momentito, por favor. Ya está. Ahora sí, es que está cargando, está cargando. Listo, ahora sí se va a poder visualizar. Ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que la SUNAFIL nos va a pedir eso? ¿Qué pasa si yo no tengo las boletas de mi trabajador firmadas? ¿Qué quiere decir eso? 1, que es una infracción lo que estoy cometiendo. 2, que mi trabajador puede apelar que él nunca estuvo de acuerdo con la remuneración que se le pagó, y ahí puedo entrar en un proceso de cálculo de indemnización para el trabajador.
que por X motivo se fue, una cosa es su liquidación, otra cosa es una indemnización. Puedo entrar en ello. Es por eso que yo necesito tener las boletas de pago de mis trabajadores. Y hoy en día es muy fácil hacerlo, ¿no? Antes todavía teníamos que buscar al trabajador o el trabajador teníamos que citarlos a la oficina para que vengan, imprimir la boleta, firmarlas cada uno y que él nos firme y quedarnos con la copia. Hoy en día es mucho más fácil porque tenemos ya desde aplicaciones que nos ayudan a hacer llegar la boleta a cada trabajador y que las firmen de manera digital. Ahora es mucho más sencillo poder hacer eso, pero antes no. Y si aún así, colegas, todavía tenemos una pequeña salida. Supongamos que estoy en pleno proceso con la SUNAFIL y uno de mis trabajadores no me firmó la boleta, no tengo las boletas firmadas, todavía tengo una opción de poder salvarme de esa infracción, ¿Y cuál es esa opción que todavía me queda? Mi plan B. Es que la SUNAFIL, mediante una sentencia que se dio, es que se aprobó de que si yo no tengo las boletas firmadas de mi trabajador, puedo sustentar el pago mediante otros documentos que den validez a que yo le he pagado a mi trabajador ese monto. ¿Cuál es ese otro documento? Los vouchers de pago. Por ejemplo, yo mes a mes a mis trabajadores les deposito su sueldo en su cuenta sueldo del banco. Esa cuenta, ese voucher que me genera mes a mes, si es que yo no he firmado, no he hecho firmar las boletas de mis trabajadores, puedo presentar esos vouchers mes a mes de lo que le he pagado el sueldo y me libero de la infracción. Pero lógicamente también hay que... ya se vino, ¿ya? Lógicamente también hay que evitarnos ese problema, ¿no? Hace poquito estuvimos estuvimos haciendo una orientación a una empresa demandada por este motivo, que el trabajador había sido despedido por razones justificadas y el trabajador denunció a la SUNAFIL y alegó de que nunca había recibido sus boletas de pago y efectivamente nunca las había recibido. La empresa no se había encargado de darle las boletas. Y yo les dije, no, mire, la salida es esta. ¿Tiene usted los comprobantes de pago de su sueldo en el banco? Y me dijo, sí, sí los tengo. Listo, le dije, escanéelos, preséntelos y envíelos para yo poder responder con eso a la SUNAFIL. ¿Qué me mandó ese empleador? Me mandó capturas de yape. Me mandó captura de un yape de 140 soles de una fecha. Captura de otro yape de 500 soles, de otro día de 400, que sumando todos los yapes me daban el sueldo del trabajador. Yo les pregunto a ustedes, colegas, ¿creen que la SUNAFIL me va a aceptar esas capturas de yape como evidencia de depósito de sueldo que sustituya la boleta de pago? No. No me va a aceptar. La SUNAFIL me va a botar el expediente en la cara, así me va a decir, toma, llévatelo, no me va a aceptar. ¿Por qué? Por eso digo, colegas, tenemos que ser bastante formales en nuestros trabajos, por favor. Evitémonos todo ese problema y No, porque está entreguemos cometiendo una infracción, ¿no? O sea, así, ¿no? Con los yapes está haciendo una infracción. Claro que sí, ¿no? Puede ser por medio, de repente tenía el trabajador y el empleador mutuo acuerdo de que su sueldo se iba a pagar así. ¿Por qué la legislación laboral no tenemos en el Perú al menos una legislación laboral firme, así como la legislación civil, la legislación penal, la legislación familiar, donde si no cumples con algo, no puedes? ¿Por qué la legislación laboral es más flexible? Porque cuando hay un acuerdo entre trabajador y empleador pesa más que la misma legislación laboral, cuando hay un acuerdo interno. De repente el trabajador y este empleador tenían un acuerdo interno de que su sueldo se lo iban a pagar por yape. De repente tenían ese acuerdo, pero ese acuerdo se rompió cuando ellos dejaron de laborar, cuando discreparon y discutieron. Pero la SUNAFIL me va a desconocer ese acuerdo. Y si yo le muestro como que no tengo sus boletas, pero tengo varios yapes que le he hecho, ¿qué me va a decir la SUNAFIL? Incluso, si no solo de yapes, si yo le deposito su sueldo a una cuenta de ahorros, ¿qué me va a decir la SUNAFIL?
Este yape, tú le has podido yapear este monto de 500 soles por cualquier motivo. De repente le has dado para comprar insumos de la empresa, de repente le has dado porque le debías dinero, de repente le has donado el dinero. A mí no me dice nada acá que esto es por su sueldo. Incluso si yo a mi trabajador le deposito en una cuenta de ahorros particular de él. La SUNAFIL también me puede decir, este depósito que tú le has hecho a su cuenta de ahorros no me dice nada de que sea efectivamente por su sueldo. Puede ser nuevamente porque le diste el dinero, porque le donaste, porque le prestaste, porque le pagaste un préstamo que te hizo. No nos dice nada. La SUNAFIL es bastante estricta, por eso les digo, y si no es boleta de pago, puede ser el comprobante de pago depositado a su cuenta sueldo. Por eso les digo, colegas, seamos bastante formales en nuestro trabajo, ¿ok? Si no vamos a decir, de repente hay empresas que no tienen una cuenta corriente, porque para depositar en la cuenta sueldo de tus trabajadores, tienes que tener una cuenta corriente como empresa. Si hay empresas que no tienen esa cuenta corriente, podemos hacer el pago en efectivo, sí podemos hacerlo, pero siempre la boleta de pago de que está firmando, porque el trabajador cuando me firma su boleta de pago, está aceptando el monto que figura en su boleta y está aceptando que él está recibiendo ese monto. Él está aceptando eso. Y si es que de repente yo quiero tener aún más seguridad, quiero estar más seguro, muy aparte de su boleta de pago, si le estoy pagando en efectivo, le hago firmar también un recibo de pago por el monto que le estoy entregando, ¿no? Te estoy entregando 1,200 soles con 00 céntimos el día 17, el día 26 de abril del 2023. Firma, recibí conforme y que me ponga su nombre, su apellido, su DNI con sus letras, ¿no? Y su firma con su propia letra. Si es que quiero tener más seguridad todavía. Pero yo les invito, colegas, a que seamos bastante formales y bastante estrictos en eso. ¿Ok? La SUNAFIL no supone cosas, la SUNAFIL no dice, pero es que es obvio que es de su sueldo, es que es obvio que tiene que ser así. Ellos se basan en lo que ven en papel y en el papel, si yo le presento constancias de yape, me van a tirar el expediente, me van a decir, tráigame algo serio, por favor, ¿no? Lo que yo le tuve que decir a este empleador fue, discúlpeme, pero sus constancias de yape no tienen validez. ¿Y qué tuvimos que hacer en ese caso para solucionar el problema? Tuvimos que conciliar con el trabajador porque lamentablemente el empleador no tenía el contrato de trabajo, no había hecho un proceso adecuado de despido, no había hecho un proceso administrativo para despedirlo, no le había entregado boletas, tenía todas las pruebas de la falta grave que había cometido este trabajador, pero lamentablemente, al no haber regularidad en sus procesos, al no tener su documentación en orden, al no contar este empleador básicamente con un área de recursos humanos que se encarga de esa administración, tuvo que transar con el empleador, con el ex trabajador, tuvo que darle un monto de indemnización porque iba a ser más caro. Todas las multas que iba a terminar pagando en el Ministerio de Trabajo, en la SUNAFIL, que la compensación acordada que había llegado con el trabajador. El empleador molesto, enojado, no furioso, tuvo que pagarle. Y encima que me robó, tengo que pagarle, pero no le quedó de otra porque no tenía un adecuado proceso administrativo. Y es lo que nosotros, queridos colegas, vamos a ir viendo a lo largo de nuestro curso. Cómo tenemos que llevar un adecuado proceso administrativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vemos la gestión operacional, gestión administrativa. Acá tenemos la gestión administrativa que hemos estado viendo, ¿no? Actualizar los procedimientos administrativos, sociales vigentes dentro de la empresa. ¿A qué nos referimos con los procedimientos administrativos y sociales vigentes? Que también entran los procesos políticos vigentes. De repente mañana lanzan un anuncio presidencial de que subió el sueldo mínimo. Tendré que ajustar todas mis planillas a este sueldo mínimo. Mañana lanzan de que ya las horas de trabajo ya no van a ser 8, ahora van a ser 7 horas de jornales diarios. Tendré que ajustar a esos procedimientos vigentes actualmente, ¿no? Está a cargo, ya hemos visto el correo administrativo, ya hemos visto la importancia del correo administrativo, en especial hoy día estamos hablando bastante de la SUNAFIL, ¿no? En especial de la SUNAFIL que ya no nos notifica presencialmente como el Ministerio de Trabajo.
Ahora la Sunafil de frente, todo por casilla electrónica. Si lo viste bien, si no lo viste, tu responsabilidad. Es responsabilidad suya gestionar la asistencia, así como organizar las ausencias y salida del personal. Es decir, verificar también nuestros trabajadores, sus tareajes, sus horarios, cumplimientos, ver quiénes cumplen con su horario adecuadamente, a quiénes tenemos que descontar por faltas, por tardanzas. Todo eso hace el asistente administrativo y mucho más. Y su operativa del gestión operativa del personal, ¿no? Reclutar candidatos no gerenciales, llevar el proceso de inducción, de capacitación, de contratación, de evaluación, que en nuestra tercera sesión vamos a ver a fondo para qué es mejor dicho, vamos a ver a fondo cómo hacemos un proceso de reclutamiento y selección. Y acá hay una parte muy importante que con eso vamos a terminar nuestra sesión el día de hoy, que es actualizar el archivo de cada trabajador a lo largo de su carrera en la empresa, señalando en él todos los sucesos que puedan darse, promociones, sanciones, permisos, accidentes laborales, lo que en otras palabras conocemos como el legajo de personal. ¿Qué es el legajo de personal? Vamos a imitar, vamos a ver. Dígame. Disculpe, una consulta. Mire, estoy trabajando, ¿ya? Y ya llevo estos 5 meses. Y este contrato, esto me sale de que es por plazo esto indeterminado. O sea, eso de ahí me lo puede explicar. Que su contrato es por plazo determinado. Sí. Eso que plazo determinado, tenemos dos tipos de contrato: contratación a plazo indeterminado y plazo determinado. Plazo indeterminado o indefinido es cuando mi contrato tiene una fecha de inicio, pero no una fecha de fin. Y el plazo determinado o plazo fijo, como se conoce, es cuando mi contrato tiene una fecha de inicio y también tiene una fecha de fin. Esa es la diferencia del plazo determinado. Así que su contrato debe tener una fecha de fin. Muy bien, como les mencionaba. No, el mío es indeterminado, es el mío. Yo lo escuché determinado. Indeterminado, que tiene una fecha de inicio, pero no tiene una fecha de fin. Usted se retira cuando usted decide, o si es que comete una falta muy grave que haga que lo que deciden separarlo de la organización. Pero no tiene una fecha de fin su contrato. Muy bien, veamos acá para finalizar lo que es el legajo de personal. ¿A qué podemos igualar el legajo de personal? De repente muchos de nosotros, cuando hace muchos años, antes de que la modernidad llegara, nos hemos hecho atender en eSalud. Y en eSalud nos daban nuestra historia clínica. A ver si es que me ponen sí, si es que alguien se acuerda de la famosa historia clínica, que era un file de Manila. A ver, ¿por ahí se acuerdan? Sí, yo sí me acuerdo. Sí, Tenías que ir, te daban tu historia clínica, pedías, y te ya. daban un papel. ¿Se acuerdan el dolor de cabeza que era eso, no? Que entrábamos al consultorio, todavía no puede pasar porque no llegó su historia clínica. Y era un file donde era como que teníamos cita. Nuestra historia clínica la sacaban de escalafón y la llevaban al consultorio. De ahí del consultorio tenían que llevar mi historia clínica al módulo para que me den mi receta. Y del módulo tenía que pasar mi historia clínica a farmacia para que me den mis medicamentos. Y mi historia clínica se recorría todo el hospital el día que tenía cita, ¿no? Y dentro de esa historia clínica yo estaba toda mi información. Si un día fui por un dolor de estómago por emergencia, en mi historia clínica. Si me operaron de los ojos, mi historia clínica. Si tuve un proceso de bronquios, en mi historia clínica. En mi historia clínica estaba todo, ¿no? Los medicamentos que me daba, y el médico antes de atenderme tenía que leer toda la historia clínica para poder atenderme. Lo mismo es el legajo de personal en las organizaciones. Es un documento preferentemente físico donde va toda la información del trabajador. Si el trabajador faltó un día, anexamos documento de que faltó. Se le notificó una llamada de atención por memorándum. Ese memorándum a su legajo, sus boletas de pago en su legajo. Salió de vacaciones, su designación de vacaciones, su memorándum de vacaciones en su legajo.
toda la información iba a su legajo, toda la información del trabajador va a su legajo. Y este legajo es un respaldo que yo como empresa tengo de mi trabajador, de toda su historia dentro de la organización. Muchas veces pasa que este legajo, los trabajadores, de repente un trabajador renuncia y dice, ¿sabe qué? Quiero que me devuelvan mi legajo de personal. Me quiero llevar mi información porque no quiero que la empresa tenga ninguna información personal mía. Me la voy a llevar. El trabajador no puede solicitar su legajo de personal. El trabajador puede solicitar una copia de su legajo de personal, puede hacerlo. Nosotros al trabajador no podemos negarle una copia de su legajo de personal, pero el trabajador no puede pretender querer llevarse todo el legajo de personal. Eso te queda con nosotros. Si el trabajador se vaya de la empresa, ese legajo se queda con nosotros. ¿Le podemos brindar una copia? Sí le podemos. Incluso ni siquiera podemos negarle esa copia. Pero el legajo se queda con nosotros. Muy bien, queridos colegas, hemos llegado hasta acá, hasta el día de hoy en nuestra primera sesión, bastante introductoria, bastante, como hemos tocado por encimita todo lo de recursos humanos. Van a ver cómo sesión a sesión vamos a ir entrando y entrando más en temas más complejos de recursos humanos. Yo los invito, queridos colegas, a que se queden hasta el final de las sesiones, porque en verdad vamos a aprender mucho juntos. Vamos a hacer clases muy dinámicas con su constante participación y vamos a aprender muchísimo, ¿ok? Sí, el PTT está en el grupo. De hecho, les voy a dejar ahora en la sala con nuestro coordinador Carlos para que pueda responder algunas preguntas que tengamos sobre el curso en general. Conmigo es todo hasta hoy, muy agradecida con ustedes, nuevamente muy agradecida con ustedes.